para entrar en materia, ¿cómo somos salvos según la Biblia en su forma doctrinal? Bueno, la Iglesia Adventista es totalmente bíblica. No tenemos ninguna doctrina fuera de la palabra de Dios. En cuanto al tema de la salvación, ¿qué es lo esencial? Porque ¿qué es más importante que la salvación? Es un tema crucial, esencial para el cristianismo. Sí. Ahí sí es importante estar de acuerdo en que, como Efesios 2, 8 al 10, por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Es más importante la unión en estos tiempos que estamos viviendo. Usted y yo tenemos quizás diferencias de pensar, vamos a decir, con respecto al sábado, que usted lo puede indagar, pero está bien que estemos discutiendo y gastando tiempo sobre eso cuando el mundo no está atacando tanto en sí al cristianismo en general. Pero los adventistas dicen, o sea, profetizan cuándo va a pasar el fin del mundo. No. Después de Miller sí, porque Miller tomó la profecía, esa profecía de 2300 días. Esa profecía de 2300 días, y él había hecho ese estudio bien profundo, ¿no? Un hombre muy autodidacta. Juan. Pero quiero tratar de entender, él dijo que iba a venir de 1843. Entre 1843 y 1844. Pero Jesús no vino. Entonces te pinto te estoy hablando del movimiento adventista. Lo he visto. Wow. Sí, ahí. Pero pastor, pero ese es un punto, puede ser por muchas otras cristianos, incluyéndome yo, para ser transparente. No dice Dios que cuando alguien profetiza y no sale cierto, entonces quiere decir que no venía de Dios. Pero entonces suena como que se puede estar acomodando. No. Bueno, también es una cosa, diferencias de sábado a una diferencia de cómo somos justificados ante Dios. Porque ¿qué pasa? Yo hallo que si todavía estamos esclavizados en las obras, entonces como que Cristo vino y no cambió nada. Entonces seguimos lo mismo que los judíos. No. Pero sabes que si te das cuenta cuando estudies el santuario terrenal, que era un reflejo del santuario celestial, Saludos a todos, soy Juan de Dios Collado, bienvenido a este episodio, primer episodio del podcast de Juan de Dios en la Palabra. Había tomado mucho tiempo para empezar a crear algunos episodios, ustedes han visto muchos videos cortos y lectura de la Biblia, pero hasta que no me atreví a hacer el testimonio propio, no quería empezar con estos podcasts. Así que si están viendo esto ahora, pueden esperar más entrevistas o más podcasts con personas como el invitado especial que tenemos de hoy. Hoy tenemos con nosotros al pastor Pedro Orret, quien nos va a dar su versión o nos va a hablar un poco de la doctrina adventista del séptimo día. Yo no soy adventista, eso no se trata de hablar de cuál denominación está correcta o no, es simplemente conocer de la doctrina adventista y tener una conversación sabiendo que quizás yo como bautista tendría algunas diferencias de doctrinas quizás no esenciales con el pastor Pedro Orret, pero de todas formas podemos tener una conversación adulta, no tenemos que enojarnos por esas cosas porque somos hijos de Dios. Amén. Y tenemos que poner el amor por encima de todo. Así que pastor Pedro Orret, muchas gracias por estar con nosotros. Encantado, aquí de nuevo. Querido amigo Collado, para mí es un gusto
Ya cuando nos vimos hace unos años, me impresionó su forma de tratar, su acercamiento a la gente dentro de su profesión. Muchas Y gracias. naturalmente que eso revela que hay más que una profesión de por medio, sino que hay también un gran corazón, ¿no? Un hijo Muchas, de Dios. muchas gracias. Bueno, pastor, usted sabe que a veces vamos sin hablar de evolución, pero como cristiano yo creo que a veces uno va evolucionando porque muchas veces Sí, yo he cometido muchos errores como cristiano y más cuando la primera vez que uno se emociona mucho, wow, esta es la buena noticia. La voy a compartir con todos y van a ver claramente estos versículos bíblicos y van a entender, pero era un baby en el cristianismo bueno, y a bueno, veces uno pero comete errores ha que crees dicho, que a veces hasta se enfoca y estoy echándome culpa de esto, que a veces nos enfocamos a veces en ganar un argumento en vez de ganar de un llevar, amigo, de de llenar llevar una alma un para alma para el Dios Señor, exactamente, así y es, hacerlo por amor a sí, esa persona, no por amén, ganar un argumento. Desde que en correcto, nuestra mente, yo pienso, desde que estamos pensando cómo ganar un debate, ya estamos es verdad, viéndonos en contra del Evangelio. es verdad, es muy cierto, ¿no? Porque, claro, en la vida de Jesús, yo a lo largo de los años, aunque nací en un hogar ya cristiano, ¿verdad? Mi madre aceptó el mensaje adventista antes de yo nacer. Ella estaba encinta Ujú. de su cuarto hijo. Y bueno, ella abrió su corazón a la palabra de Dios, al Evangelio, un matrimonio que vivía enfrente a nuestra casa. Digo nuestra casa, yo no estaba todavía presente, ¿no? Pero la historia es esta, es esa. Este, y ese privilegio de que mi madre se bautiza antes de yo nacer, 2 meses antes, y se bautiza justamente en el río Paraná. En esa época las iglesias no tenían todavía su bautisterio, ¿no? Mm. Y entonces era muy frecuente ir al río y allí tener por lo menos allá en el norte de Argentina, ¿no? Pero era más bíblico así, Es pastor. bíblico, por supuesto, ¿no? Era una maravilla. Y mi mamá me dijo, mira, yo me bauticé detrás del cementerio de Corrientes. Es decir, el cementerio de la ciudad de Corrientes está en un sector cercano al río y quiero ahora cuando vuelva a Argentina, si Dios permite el año próximo, quiero ir a visitar ese lugar. Dice que hay una piedra grande, ¿no? Y ahí al lado del río. Así que quiero evocar un poquito esos recuerdos tan lindos, ¿no? Que Dios nos permitió, que le permitió a mi mamá y mi madre, a partir de su conversión, hubo un cambio en su vida naturalmente, ¿no? En las enseñanzas de ella y Sí, muy interesante. pastor, entonces entrando en materia de podcast, para hablar esto es como una oportunidad para usted de exponer su mensaje del Evangelio con el toque o el sabor adventista. Claro, Y yo le doy la gracia porque me acompañó también en la parte de medio ambiente para Juan de Dios en la Tierra. Y las personas que quieran también dar su testimonio aquí en nuestro podcast, en nuestro canal Juan de Dios en la Palabra, pueden escribirnos al mismo email que usamos para Juan de Dios en la Tierra, jdc@juandediosenlatierra.net, porque somos de la misma rama. Y en algunos proyectos de Juan de Dios en la Tierra, pues compaginan mucho estos mensajes cristianos, amén. que es el enfoque principal de nosotros. Entonces, díganos, para entrar en materia, ¿cómo somos salvos según la Biblia en su forma Claro, doctrinal? bueno, la iglesia adventista es totalmente bíblica. No tenemos ninguna doctrina fuera de la palabra de Dios. Es decir, que
el gran mensaje adventista de que somos salvos por medio de la fe, como dice Pablo en Romanos, ¿no? En su libro, ¿no? De Romanos, especialmente los primeros capítulos, justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Es decir, somos salvados por gracia de Dios. No hay ningún mérito de parte nuestra, ¿no? Fuimos salvados por el amor de Dios, el gran pacto que fue hecho antes de la creación de este mundo. Ese pacto que la Biblia habla como el pacto eterno, ¿no? Que fue hecho antes de la creación de este mundo. Cuando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, como dice en Efesios, ¿no es cierto? Capítulo 1, antes que estábamos en pecado, pero que el Señor, estábamos en la época de Pablo cuando escribe a los Efesios, estábamos en pecado, pero que el Señor nos vio renovados, vio por medio de la gracia y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Un regalo, gracias, un regalo, totalmente, explícitamente o claramente diciendo, este es un regalo que viene de Dios para ti. Es un regalo de amor. De amor. Acuérdense de que dice la definición que Dios es amor, ¿vio? Lo dice la palabra, ¿no? Y todos los actos de Dios han sido de amor. Y al contemplar la vida de Cristo, contemplamos todo ese caudal de amor que tuvo el Padre Celestial, ¿no? Las enseñanzas de Jesús, la vida de Cristo inmaculada, ¿verdad? Del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como dijo Juan el Bautista, ¿verdad? Este es el Cordero de Dios que quita el pecado. Era el sacrificio del Antiguo Testamento que tenían los israelitas para la expiación. Ahora estaba concretado en las palabras de ese precursor que fue Juan el Bautista, que lo bautiza a Cristo, ¿no? Primo de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Hijo de Isabel, ¿no? Que era hermana de María, acuérdense. Así que y eso lo vuelve, y allí entonces vemos la inspiración del Señor que habla el Padre Celestial del cielo diciendo, este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento, tengo complacencia, una complacencia perfecta porque Cristo se sometió totalmente a la voluntad del hombre, a la voluntad de Dios, así como el hombre, dándonos ejemplo a nosotros para someternos totalmente a la voluntad de Dios. No a medias, y ahí está el asunto de conversión. Cuando la conversión es verdadera, para seguir totalmente como un siervo de Dios, como un discípulo del Señor, tenemos que someternos, ¿no? A la voluntad de Dios. En cuanto al tema de la salvación, ¿qué es lo esencial? Porque ¿qué es más importante que la salvación? Es un tema crucial, esencial para el cristianismo. Sí. Ahí sí es importante estar de acuerdo en que, como Efesios 2, 8 al 10, por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. y también que sigue diciendo, porque fuimos creados para las buenas obras. Es decir, inmediatamente dice, ¿no? Que en otras palabras, las buenas obras vienen como resultado de ese amor de Dios y de la obra del Espíritu Santo. Acuérdense de que sin mí nada podéis hacer. En otras palabras, tenemos que estar unidos a Cristo, a su palabra, y unidos también a la revelación del Espíritu Santo, ¿no? Y las obras dice ahí mismo, en el versículo 10, ¿verdad? Sí. Porque estas son preparadas de antemano. De antemano, para que anduviésemos en ellas. Exacto. O sea, que no podemos coger crédito de nada de esas obras, porque el mismo Dios fue que la preparó para nosotros, sus hijos. Correcto. Hacerla.
Sí, pero está de por medio de la voluntad humana. Por Exacto. eso tenemos que someternos a la voluntad de Dios, porque el gran propósito de la redención, el gran propósito de la venida de Cristo al mundo, fue devolver en el hombre la imagen de Dios perdida por el pecado. Él es el segundo Adán. El primer Adán trajo la muerte, el segundo Adán trajo la vida, porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. Entonces, a su entender, entonces, como decir, en cuanto se viene a bautista, adventista, en ese punto de salvación por gracia, por la fe, no hay ninguna contradicción. Totalmente. Tan es así que la iglesia adventista tenemos muchos vínculos con los hermanos bautistas. Prácticamente hay una doctrina en común. Reconociendo que hay varias denominaciones bautistas también. Es verdad. Como decir, no, no estamos hablando de bautista de Westboro Baptist Church, que es muy radical. O sea, es más como pensando en bautista del sur, vamos a decir. Del sur, ¿no? No he entrado en el conocimiento no he estudiado mucho acerca de la iglesia bautista actual, digamos, cómo están las cosas, ¿no? Sí, por ese motivo, no sé, pero... No, porque puede haber confusión en el sentido de que alguien puede decir, oh, ahí hay una iglesia bautista y parecen locos. Bueno, hay muchas... como dentro de las organizaciones bautistas, está la Bautista del Sur y están Bautista del Norte, está Bautista más con el toque y el sabor afroamericano. También. Que pueden incluso ser bautistas, pero pueden ser muy parecidos al pentecostalismo. Pentecostalismo, claro. Exactamente, sí. Bueno, ahí está, ¿no es cierto? Son los matices que... Entonces, pastor, ya sabiendo, esa es la doctrina esencial, cómo somos salvos ante Dios. Después viene otras cosas profundas, la elección, que son temas ya, vamos a decir, si arminianismo o calvinismo, que no son esenciales, ¿verdad? Sí, no creo que, si yo soy creyente y creo en Cristo para mi salvación y Él se lleva toda la gloria, no es esencial o es, ¿cómo lo ve usted? De que alguien puede ser cristiano, verdaderamente ser hijo de Dios, pero puede ser arminiano en el sentido de elección o no elección de Dios, o la soberanía de Dios, ver la soberanía de Dios en un punto diferente. Nosotros aceptamos a un Dios pleno de amor, un Dios que salva por su amor, amor, ¿no es cierto?, a sus hijos, y es decir que no creemos en una predestinación, no creemos que... O sea, el libre albedrío. Sí, es por el libre albedrío, exactamente. O sea que ustedes caen en el lado arminiano, en ese sentido, porque arminiano es libre albedrío, pentecostalismo también es todo en libre albedrío, bautista también, libre albedrío, pero dentro de bautista también hay bautistas reformados, que yo he estado siendo transparente, ¿verdad? He estado en doctrinas que se podrían decir, he estado en doctrina bautista tradicional, libre albedrío, y también he ido a iglesias reformadas, con el sentido de un toque calvinismo. Aunque, o sea, la primera vez que alguien un pastor me mostró a mí versículos bíblicos que apuntan a una elección soberana de Dios, me tocó duro, porque entonces yo decía, pero no es justo Dios. Claro.
mi primera reacción fue como ser humano, no, eso no sería justo entonces. Claro. Pero entonces, esos son temas profundos, pero al mismo tiempo, pastor, ¿cómo se explican? O sea, yo no estoy ahí, como que hubo una evolución en mí, pero también yo soy una persona de mucho análisis, o sea, como que me gusta ver las cosas de diferentes puntos de vista. Amplitud de miras. No podía negar, cuando ya yo vi esos versículos bíblicos de la elección, incluso que desde antes de nacer ya Dios me había predestinado para ser hijo de Dios. También en Juan 1, 10 al 13, cuando dice que al mundo vino, pero el mundo no los reconoció, más a los que los reconocieron, a los que creyeron en él. Doctor paraphrasing, sí, correcto. Le dio potestad de ser llamado hijo de Dios. Pero de una vez el versículo 13 dice, pero no por voluntad de hombre, ni de carne, claro, ni de sangre humana, claro, sino voluntad divina. O sea, que es algo que vino totalmente de Dios. Claro. Y cuando compaginamos eso con Romanos 9, muchos versículos que la misma inquietud, y yo sé que esto está llevando a un tema profundo, y no estoy diciendo que estoy ahí, pero cuando ya yo veo entonces la misma pregunta que yo me estaba haciendo, ¿no es justo Dios? Pablo la está contestando en Romanos 9, cuando él dice, tiene el alfarero el derecho de hacer vasos de honra y barro para deshonra, sí, contestando esa pregunta. O sea que para mí, y también es interesante me parece interesante que un teólogo católico explica esta forma de una forma como yo la estoy viendo ahora, no como la veía hace unos 10 años atrás. Él dice, no se puede negar la soberanía de Dios o la elección de Dios que está ahí, es bíblica, pero no quiere decir que no hay una responsabilidad o una respuesta humana. Claro. Y la razón que yo he podido como entender esa parte es como no poner a Dios en una caja, como decir. Porque científicamente hablando, la ciencia, en cuanto se viene a quantum mechanics o mecánica cuántica, está probando que hay cosas ilógicas que para una mente humana son imposibles. Como un partículo, un fotón, estar en dos lugares a un mismo tiempo. Esas cosas que la ciencia ha podido demostrar bajo experimento y se comprueba una y otra vez. O sea, entonces quiere decir que si algo científicamente se puede comprobar, que la mente humana no puede analizar, pero existe. También mucho más cuando se viene a las cosas que son espirituales, o al gran poder de Dios, o la gran soberanía de Dios. Claro. Que dos cosas pueden ser reales al mismo tiempo. Porque, pastor, yo veo la elección bíblicamente hablando. Hay demasiado texto bíblico en el Nuevo Testamento, en el Viejo Testamento, pero al mismo tiempo veo que Dios le da responsabilidad al ser humano. Exacto. Entonces estamos lidiando con un paradox, como dicen, como algo que es bien difícil para una mente humana con sus límites poder entender. Exacto. Ahora fíjese que la Biblia dice las cosas reveladas, Deuteronomio 29, ¿verdad? Las cosas reveladas pertenecen a Dios. Las cosas no reveladas pertenecen a Dios y las reveladas pertenecen a nosotros. Es decir, que Cristo ha traído todo el conocimiento para nuestra tranquilidad y nuestra salvación. No podemos ir más allá. Ahí está. En su palabra es la que predomina. Pablo mismo, dice Pedro que hay cosas de Pablo que son difíciles de entender. Pedro dice de Pablo, que hay cosas que Pablo dice que son muy difíciles de entender. Exactamente. Así que lo que le quiero decir, hermano, para nuestra comprensión y nuestra humanidad,
que tenemos la revelación de Dios. Claro, hay que estudiarla, hay cosas profundas, de hecho, ¿no es cierto? Pero todo lo que el hombre necesita para su salvación ya fue dado. Así que hay gente que está buscando siempre la quinta pata. Dice la quinta pata. Pero no es que la estamos buscando. No, me refiero... Yo creo, pastor, sí. que por algo la puso Dios ahí. Si creemos que esto es la palabra de Dios, por algo están esos versículos bien difíciles de... Claro, de ver el alcance. Tenemos que ver la gracia de Dios en toda su amplitud, ¿no? Y yo creo que está bien, Pablo ha sido un instrumento de Dios, como ha sido Pedro, como ha sido los apóstoles, ¿no? Pero no tenemos que detenernos a veces en las dudas, ¿no? Tenemos que avanzar en la seguridad, en la luz. Si hay algo que me da problema, es porque yo no lo he entendido. Quizás estoy trabajando con eso todavía, ¿verdad? Claro, o sea, o sea, eso como decir, cuando me chocó, que yo vi esos versículos de Romanos 9 en Juan, en el Evangelio de Juan, que es muy diferente a los evangelios de, ¿cómo le dice? Sinópticos. Profundiza mucho sobre lo mismo que está hablando Pablo sobre la soberanía de Dios, lo veo en el Evangelio de Juan. Pero, o sea, lo que creo es, pastor, ¿está Dios dándonos un mensaje más grande como para que le demos la gloria a Él? No, para definitivamente descartar la parte de la obra humana para la salvación en esos versículos. ¿Cuál es el objetivo de esos versículos que parecen contradecirse? O sea, en la Biblia podemos ver arminiano, calvinismo, en el sentido de la soberanía de Dios. Claro. Pero, ¿de qué se trata eso? Para que indagamos más y busquemos más. Bueno, dice la palabra que el Espíritu, cuando Dios promete la obra del Espíritu, os guiará a toda verdad. ¿No es cierto? Lo esencial está bien revelado. Exacto. Lo esencial está bien revelado. No tenemos que, como decía yo, buscarle esa quinta pata a veces, ¿no? Es cierto, a veces puede uno... A mí nunca me ha llamado la atención, porque no he indagado mucho en el calvinismo. He estudiado nada más que las corrientes que ha habido en el pasado, para que producir a los metodistas, pero no he profundizado mucho las doctrinas digamos, de ellos, ¿no? Pero yo digo, nosotros como adventistas creemos en la plena gracia del Señor y ¿no es cierto?, la aceptamos y aferrarnos a nuestro Señor, a Jesús, sus palabras. Yo me regocijo. ¿No le da curiosidad de hacer estas preguntas? No he tenido, no. Veo también naturalmente que Dios es, si a Él habla de una, igual que los que creen en la predestinación, ¿no? Exacto. Es lo mismo, la elección. Sí, la predestinación. Dios pudo haber utilizado al faraón de Egipto para cerrarle su corazón, porque sabía Dios que ese corazón estaba cerrado, que iba a hacer exactamente, pero aún lo encerró más todavía. Que Dios conocía que el hombre iba a pecar cuando hubo el pacto eterno allá antes en el reino de los cielos, cuando ya Cristo se ofreció como sacrificio. Sabía Dios que el hombre iba a pecar, pero no esperó que el hombre pecara, sino que eso nos habla mucho más del amor de Dios, que Él previó y que ya hubo un plan para la salvación del hombre. Ahí vemos la grandeza de Dios, ¿no? Que alguna gente tiene problemas con este tema también, de decir, wow, Dios no dejaba que el faraón lo dejara ir, hasta que Él no quiso que lo dejara ir.
Lo que pasa que Dios sabía cómo iba a obrar, pero aún lo cerró más todavía para mostrar la grandeza de Dios. O sea que Dios puede usar hasta el mal para Claro. el propósito de Él. Bueno, No en ese sentido, claro, quizá. pero puede Utilizar. Él es, de hecho, que ese faraón estaba perdido. Ujú. Dios le dio la oportunidad de salvarse. Si hubiera él reaccionado frente al profeta de Dios Moisés y Aarón, bien, cuando estuvieron presentes, ¿no? Pero era un corazón indomable, ¿no? Podría ser la misma cosa de los fariseos cuando Jesús en Juan 8, de 6 al 8, cuando Él dice, ustedes dicen seguir el hijo del Dios de Moisés. Pero si ustedes de verdad fueran hijos del Padre, escucharan, bueno, lo estoy paraphrasing sí, porque no me lo sé de memoria, sí. ustedes escucharían mi palabra. Correcto. Si fueran hijos si fueran hijos de Abraham. Exacto. De Abraham. Pero dice así claramente, Abraham, perdón, sí. pastor, dice así claramente Jesús. Ajá. Ustedes no escuchan mi palabra porque Exacto. Son hijos del diablo. Exactamente, directamente ahí les dijo, ¿no? En otras palabras, Dios le mostró a los fariseos las pruebas, las credenciales del cielo. Ellos vieron que Él era el Mesías. Nadie podía hacer las cosas que Cristo hacía. Si no me creen a mí, crean en mis obras, ¿no? Estaban viendo las obras, las palabras del Señor. Mandan a apresarlo a Cristo. Hay a unos alguaciles ahí que custodiaban el templo. Tráiganlo, préndanlo y tráiganlo. Van y tratan ahí, llegan y lo escuchan. Está Jesús enseñando en el templo, ¿no? Y lo escuchan a ver qué decía Jesús. Y para tener, digamos, un argumento para agarrarlo. Pero tanto quedan con la boca abierta en las palabras de Jesús, la profundidad de sus palabras, que se enamoran. ¿Qué verdad está diciendo este hombre? Y quedan ahí expectantes y absortos. Y vuelven otra vez y le dicen, ¿y dónde está Jesús? Le preguntan los fariseos. Nadie, Señor, ha hablado como este hombre. Hay otra prueba, ¿verdad? Como el Señor convencía, sí. ¿Verdad? Es que ellos quedaron, nadie ha hablado como este hombre, Señor. Estaban totalmente, no se animaron a aprender al Señor porque vieron en Él un ser celestial, un ser divino, pero los fariseos no querían aceptar eso. Que incluso en estos días hasta los ateos tienen que decir que tantas cosas que enseñó Jesús que son correctas, son buenas, que son excelentes, que son Exacto. el gran maestro de la humanidad, tremendo. Por eso te digo, hay cosas que pueden ser profundas, pero tenemos que verlo a Dios como lo que Él es un Dios de amor. De amor. O sea, es poner el amor sobre todas las cosas. Si algo me está causando algo que no se siente divino de Dios, sí, entonces es que yo quizás no lo entiendo. Claro, ahí está. Y si no entendemos, Dios nos revelará. Si Exacto. Es realmente necesario para mi salvación, ¿no? O para despejar mi duda. El Espíritu Santo va a obrar. Pero pastor, al mismo tiempo, si estos temas están bíblicamente ahí por muchas partes de la Biblia, incluyendo Viejo Testamento, creo que como cristianos no tenemos una responsabilidad de estudiarlo para poder dar respuesta o dar apología o respuesta a las personas, aunque como dice en 1 Corintios, todas estas cosas son loqueras para los no creyentes y son salvación
para nosotros. Ahí está también. O sea, porque yo pasé por eso de ser ateo también, pastor. Sí, pasó. O sea, yo nací en una familia muy tradicional católica, pero era tradicionalismo. No era como una fe que yo llegué, claro, porque hubo un encuentro con Jesús. Exactamente. Y fue muy fácil despegarme de eso. Quizá en la marina, cuando regresé, yo le decía a mi familia, no, se me hace difícil creer eso de Dios. O sea, era muy fácil decir, no me encaja, no es lógico Dios. Por muchas razones que no voy a indagar aquí. Claro, claro. Son muchas, yo puedo, ese versículo bíblico de 1 de Corintios es vivo para mí. Porque en verdad, lo que antes era lo que era para mí. Así es. Ahora es lógico. Lo loco del mundo, dice, es sabiduría de Dios, claro. No cabe duda, ¿no?, que se va despejando, ¿no?, a medida que uno, ¿no?, la mente, el que quiere buscar las cosas de Dios, o naturalmente Dios enciende la llamita, ¿no? A veces... ahí está el factor providencia, ¿no?, que la providencia, el Señor interviene en nuestra propia vida. Tenemos las Escrituras, tenemos muchos ejemplos, pero cómo Dios toca el corazón, ahí está, que la providencia nos ha prendido, ¿no? Hay un toque, y esa es una experiencia también para cada ser humano, ¿no? Como mi madre, que tuvo esta señora que venía, la esposa de este misionero, no era pastor, era tesorero de la obra adventista para esa región, de que recaudaba los diezmos y anotaba, etcétera, ¿no? Llevaba el control. Siempre tenemos en nuestra organización siempre un secretario tesorero, un presidente, como acá en Nueva York, ¿no? Para la zona del Gran Nueva York. Y la esposa de él se cruzaba. Mi madre justo estaba afectada por un bocio y con muchos problemas de salud. Esta señora, el evangelio práctico, la ayudaba, y un día le dice, señora, Orue no quiere leer un poquito de la Biblia. Y mi mamá dijo, sí, está bien, cómo no. Aceptó. Y ahí le comienza a dar los estudios bíblicos, avanzar, hasta que llega al bautismo. Bautismo por inmersión, por supuesto, como hacemos la iglesia adventista, igual que los bautistas, ustedes. Y entonces mi mamá dice, sí, quiero ver. Nunca fue a la iglesia mi madre. La iglesia adventista era en un saloncito, una casa. Una célula. Una casita de la ciudad. Estaba recién comenzando la obra adventista ahí en esa ciudad muy católica, la ciudad de Corrientes. Una ciudad católica. Bueno, eso es toda Latinoamérica, sí. Normalmente es más católico, pero hablando de ese tema, porque yo he llegado al punto de, ese punto, yo no sé si estoy correcto o no, y creo que esa es la parte que creo que he llegado a entender un poco más, de no creer que yo tengo toda la verdad, porque yo puedo estar equivocado como... Sí. Aún siendo cristiano, yo puedo estar equivocado en ciertas cosas. Es verdad. El caso de Pablo, él tuvo que intervenir el Señor. Exacto. ¿No? Ahí fue el toque, pero él estaba aferrado a la doctrina judía, al Antiguo Testamento, ¿no? Este no es el Mesías. Y era un hombre sincero, evidentemente, pero... las tradiciones hacen su efecto en la vida, ¿no? La tradición, la enseñanza que había recibido a los pies de Gamaliel, ¿no? Pero tuvo que tener la intervención del Señor, porque si no, este hombre no sería. ¿Será por eso, pastor, que muchos ateos, las élites de mucha educación,
a veces piensan que los cristianos somos muy encerrados de mente, porque quizás a veces nos puede pasar eso, creer que tenemos más conocimiento de que en verdad tenemos. Quizás necesitamos más humildad en el sentido de ¿qué es más importante? ¿Puede alguien ser un creyente de Cristo, pero todavía tener errores que otro cristiano quizá diría, ese no puede ser cristiano? Porque quizá todavía comete algunos errores que para un cristiano maduro quizás es demasiado. Pero de todas formas es un camino de perfeccionamiento, ¿no? El camino cristiano, Dios nos va haciendo conocer, ¿no? En el transcurso, es decir, que va iluminando la mente, ¿no? El Espíritu Santo nos va guiando. Pero no quiere decir que porque esté errado en una cosa no sea cristiano verdaderamente. No, porque entonces el caso de Saulo de Tarso. Bueno, él no era cristiano todavía. No, pero era... no había llegado a la conversión. No había, claro, a la conversión. Sí, aún los primeros cristianos, acuérdese hermano, que toda la congregación cristiana primitiva, Pedro y Santiago, los que eran cabezas ahí en Jerusalén, ellos tenían todavía muchos errores. Se peleaban. Conocieron a Cristo. Los 12, ahora se me va. Apóstoles. Claro. Llegaron a tener discusiones que se escuchaba afuera, enojado. Entonces, o sea, no es perfecto un cristiano porque sea convertido al cristianismo, no quiere decir que sea perfecto o que no se va a equivocar. Claro. Vamos a cometer errores. Pero por supuesto, ¿no? Es que estamos en la carne y Dios nos va a ir revelando nuestros errores. Y yo mismo, ¿no? Aún estando en el Evangelio ya, Dios trabajó en mí para esclarecer algunas cosas, una lucha interior, ¿no? Es decir que... ¿Ya sanó todo, pastor? ¿Ya sanó todo? No creo, no creo, porque Dios me va a ir revelando todavía, digamos, mis faltas, ¿te das cuenta? Trato en el amor de Dios y en la sinceridad con Dios, porque a Dios no le podemos mentir. Lo ha hallado más fácil entre más mayor reconocer los problemas. Sí. Dios me ha ayudado, Dios me ha ayudado, claro que sí. Y me ha clarificado mi mente, porque estamos en esta carne, mi hermano, ese es el asunto, ¿no? Y el propósito de Dios es que estemos libres del pecado. Ahí está, ¿no? El gran propósito. Así que... En este mismo tema, pastor, el punto que quería llegar era como, es más importante la unión en estos tiempos que estamos viviendo. Usted y yo tenemos quizás diferencias de pensar, vamos a decir, con respecto al sábado, que usted lo puede indagar, pero está bien que estemos discutiendo y gastando tiempo sobre eso cuando el mundo no está atacando tanto en sí al cristianismo en general. Sea usted católico, sea usted bautista, sea usted adventista, el mundo secular no está atacando mucho, que es lo normal, en verdad, viéndolo desde un punto cristiano. Claro. Pero deberíamos enfocarnos más en lo que llevamos en común, en lo que nos une. La salvación, por ejemplo, usted y yo, en lo más importante del Evangelio, usted y yo estamos 100% de acuerdo. Claro, correcto. Acá está de por medio la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es que va a esclarecer. La iglesia adventista surge en el siglo pasado, ¿vio? Con la predicación de Miller, que Cristo venía a la tierra, ¿no? Esa era el mensaje clave que tuvo Miller para toda esta parte de Estados Unidos, ¿no?
Pero no es que el mensaje nació nuevo, sino no. es Sino el mismo que mensaje desde antes. claro, Que mucha gente malinterpreta eso como claro. que no es algo bíblico porque solo hace unos años. Claro, no. Lo que te quiero decir, Miller, él venía de la madre de Miller, era bautista. Ujú. Pero él se hizo, hay en el siglo antepasado, 1800, estaban los deístas. Ujú. Los deístas creían que Dios había creado el mundo, pero que se cansó del mundo y se apartó. Dejó el mundo allá y arréglense ustedes. Esa fue la concepción que tenían los deístas. Creían en Dios, pero un Dios ya que se había desvinculado con el mundo. Se cansó de los testarudos de nosotros. Se cansó de la testarudez humana. El asunto es que Dios le toca el corazón. Él se da cuenta de que necesitaba un Salvador. Claro, se habrá visto pecador, fuertemente atado a ciertas costumbres, viste, de pecado, no sé. Aunque era un hombre agricultor, era un hombre de principios sanos, parece. Una buena madre que le había criado en el... Y finalmente, esa impresión que tuvo, la necesidad de un Salvador y ver que Cristo es nuestro Salvador, ahí es donde él reacciona y comienza a leer la Biblia, pero de una forma sistemática y avanzando poco a poco sin dejar nada a la deriva, ¿no? Hasta que llega a Daniel. Y Daniel, capítulo 8, ve hasta 2300 tardes y mañanas, 2300 días proféticos, 2300 años, y el santuario será purificado. ¿Qué santuario? En esa época de Miller pensaban en general las iglesias evangélicas que el santuario era la tierra. Entonces dijo la purificación del santuario. Entonces es Cristo que vuelve a la tierra. Entonces hace el cálculo. Cuando, eso es una profecía muy interesante. De que viene Cristo. Pero él profetiza cuándo viene. Él toma la profecía de Daniel, los 2300 días. Entonces ahí dice, desde que sale la palabra para reedificar Jerusalén, hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, 2 semanas proféticas, es decir, que son 7 por 7, 49, ¿no? 7 semanas. Siempre nosotros entendemos que la profecía, cuando dice un año, un día es un año. Son 2300 días. Y entonces 2300 días, él hizo un cálculo perfecto, porque hasta ahora nosotros al estudiar esa profecía, partimos del cuando el edicto de un rey persa que sale, que vuelvan los judíos, estaban los babilonios que habían quemado el templo y que habían llevado una gran cantidad, inclusive Daniel fue llevado a Babilonia. Entonces, que vuelvan otra vez a Babilonia a reconstruir. Y fueron 3 edictos, pero el que dio ayuda fue el último edicto. Tenemos todo, hay una profecía que algún día podemos ver esa profecía, Juan. Entonces, ahí parte la profecía de los 2300 días. Y él llega, es una profecía muy hermosa, porque habla hasta de la muerte de Cristo, cuando a la mitad de la semana sería crucificado el Mesías. Dice, se pagará la expiación hasta la mitad. ¿Y qué va a pasar después de 2300 días? Entonces, los 2300 días es la purificación del santuario. Y como te digo, ellos pensaban que el santuario era
este mundo y que entonces Cristo venía ya a purificar este mundo. Y ahí viene la predicación. Entonces, O sea que no era otra tierra nueva. para la venida de Cristo, es decir, para formar el fin del mundo y el comienzo de lo que está en Apocalipsis, ¿no es cierto? Para crear una nueva tierra. Claro, nueva tierra. Pero Entonces, yo he escuchado eso en la doctrina bautista. claro, la venida de Cristo es para terminar con Satanás, es decir, Apocalipsis nos revela un poco más. Daniel reveló lo que tenía que revelar, pero el Apocalipsis, Juan, el apóstol, llega hasta el fin, ¿no? En otras palabras, llega hasta la consumación del error contra la verdad de Satanás contra Dios. Y el pueblo de Dios está allí en el capítulo 12, ¿no? Pero los adventistas dicen, o sea, profetizan cuándo va a pasar el fin del mundo. No. Después de Miller sí, porque Miller tomó la profecía, esa profecía de los 1300 días. Esa profecía de 2300 días, y él tenía ya, había hecho ese estudio bien profundo, ¿no? Un hombre muy autodidacta. Y que conoció muy bien las profecías. Entonces, él dijo, yo visité el lugar donde él tenía su casa, ¿no? Acá en Upstate. Él estaba orando a Dios porque otra vez volvió a Dios, al Dios verdadero, el Dios de la Biblia, ¿no? Ahí se afirmó. Y entonces, esa profecía debiéramos en algún momento estudiarla, muy interesante. Pero ¿cuándo entonces dice él que va a terminar el mundo? Entonces, él estaba orando a Dios para que, a ver si era la voluntad de Dios que este conocimiento pueda esparcirlo. Y tú sabes una cosa, que viene uno justamente después de esa oración que tuvo, alguien a invitarlo para la iglesia bautista, la iglesia de la madre. Parece que la madre habrá comentado, no sé, que el hijo estaba estudiando la Biblia y que había descubierto, en fin, no sé esa parte, pero lo invitan y ahí comienza él. Ahí se da cuenta de que esto debía ser conocido por el mundo. Entonces, la profecía de él, los 2300 días terminaban entre 1843 y 1844. Y ahí comienza el movimiento adventista, que el Señor viene para 1843. Él nunca dio un día exacto. Dijo entre 1843, porque ahí es donde terminaban los 2300 años de Daniel capítulo 8. ¿Que venía Jesús? No, él interpretó, pero él dijo, viene Cristo. Oh, él dijo, viene Cristo. Viene el Señor, viene a purificar esta tierra. Y realmente cuando alguna vez vamos a estudiar esa profecía, si es de su voluntad, Juan. Pero quiero tratar de entender. Él dijo que iba a venir de 1843. Entre 1843 y 1844. Pero Jesús no vino. Entonces te pinto te estoy hablando del movimiento adventista como movimiento, sus creencias, ¿te das cuenta? Y de acuerdo a la profecía, pero ellos entendieron, él entendió que venía y comienza a predicar. Él tenía inclusive explicación en pintura, ¿viste? Los 2300 días, desde la salida de la palabra para restaurar Jerusalén hasta las 70 semanas, ahí está, son 70 semanas las primeras que fueron dadas para el pueblo de Israel y que llegan hasta el año 34, 7 semanas, 34 de la era cristiana,
Cristo muere en el año 31, se le dio al pueblo de Israel 3 años y medio más todavía de oportunidad, pero rechazan la predicación del Evangelio. Y el año 34 termina ¿con qué? Con la muerte de Esteban. Cuando ahí el pueblo de Israel, y ahí salen los cristianos porque hubo una gran persecución al morir Esteban. Por eso esa profecía abarca inclusive, le muestra al pueblo de Israel la muerte de Cristo. Pero mi pregunta para eso, y lo podemos tocar en otro punto, es que no entiendo. Él dijo que iba a llegar Jesús, pero no llegó. Correcto, no llegó porque la purificación del santuario no era la purificación de este mundo. Era, tú sabes que en el Antiguo Testamento estaba uno de los ritos que tenía el pueblo de Israel, era el rito de la purificación del santuario. Era el famoso Yom Kippur que tienen todavía los judíos hoy en día. Cuando una vez al año el ministro entraba al lugar santísimo, es la única vez que en el año que entraba Aarón digo bien, entraba al lugar santísimo por orden divina. Tú puedes leerlo eso después, eso es un tema bien, yo me fui por esa rama, ¿viste? Pero te quiero decir, ahí está la explicación. Con sangre era un día muy especial cuando el sumo sacerdote purificaba todos los pecados que habían sido confesados y que los sacerdotes asperjaban la sangre hacia el lugar santísimo, hacia el velo. ¿No? Pero ahora como que esos pecados quedaron aparentes, digamos, simbólicamente, quedaron ahí. ¿Qué estaba en el lugar santísimo? En el lugar santísimo estaba el arca con el propiciatorio, la tapa, con los 2 ángeles, todo un material que Dios le había mostrado del santuario celestial, ¿no? A Moisés. Y Moisés hace el santuario exactamente como Dios le mostró. El arca, el propiciatorio, y dentro del arca que había la ley de Dios, los 10 mandamientos. Y también se agregó al lado del arca el libro de Moisés. Porque acordate y ahí está el punto que va a ir vislumbrando por qué los adventistas hacemos hincapié en que es necesario guardar los 10 mandamientos de Dios. Porque estaban dentro del arca. Entonces, ¿qué es pecado? Pecado es ir en contra de la ley de Dios. Entonces, el sacerdote tenía que, ahí está en el capítulo 16 de Levíticos, el día de la expiación. El Yom Kippur que tienen los judíos, ellos han continuado, solamente que no tienen templo. No tienen Mesías tampoco. No tienen templo, no tienen animales para sacrificar, ellos esperan todavía que la construcción del templo. Pobre O sea, templo. ellos cuando vuelve el templo piensan volver a sacrificar animales. Evidentemente, querido. Sí. Y acá en Williamsburg, la colectividad judía sacrifica gallinas. ¿Sí? Sí, yo lo he visto. Wow. Sí, ahí. Pero pastor, pero ese es un punto, puede ser por muchas otras cristianos, incluyéndome yo, para ser transparente. No dice Dios que cuando alguien profetiza y no sale cierto, entonces quiere decir que no venía de Dios. Pero entonces suena como que se puede estar acomodando. No. Sencillamente ahora está, digamos, el error de este hombre. Él no fue profeta. Él fue un hombre que evidentemente Dios lo inspiró para estudiar esa profecía. Porque es la profecía más larga de la Biblia. Y es la profecía que contiene aún
la muerte de nuestro Señor, que uno le puede mostrar al pueblo judío. Estaba en la profecía, estaba en el que sería a la mitad de la última semana, sería expiado la culpa. Dice claramente, ¿no? En la última profecía. Bueno, es un tema largo, pero sí, es un tema bien largo. Interesante. Ahora, ¿sabe? Pastor, Sí. Pero usted sabe, y tocando el tema que le dije de la unidad y cosas así, porque Sí. una de las cosas que me llamó mucho la atención suya, Ajá. quizás es su personalidad, Ajá. pero también recuerda que hablamos del amor, hablar del evangelio por el amor a las almas perdidas. Correcto. Por conquistarla para Dios, no por ganar argumentos. En algunas otras ocasiones he tenido conversaciones con pocas, pero con adventistas que no era la misma experiencia Claro. que con usted. Claro, o por sea, eso. Usted se siente que pone el amor por encima de tratar de ganar un argumento. Oh, sí. Y esa parte me hizo querer escucharle a usted. Fíjate. Porque digo yo, con el pastor Oreb puedo hablar. Porque no está ahí para enseñarme, para Así ayudarme. Exacto. No sentía ese antagonismo de religiosidad. O de puja. Uno que yo tengo la verdad y tú no tienes la verdad. Sí, porque a veces yo rechazo eso porque yo he tenido personas muy cercanas que lamentablemente han dicho cosas, o sea, tuve una persona muy cercana que dijo, y no tengo que decir nombre porque no se trata de eso, Claro. sino que llegamos al punto que no fue ni yo que empecé, fue esa persona que empezó a hablarme de la Biblia, de religiosidad, de religión. Sí. Y resulta que al final me dijo, mira, ni Dios mismo que baje del cielo y me diga que yo estoy equivocado, yo no voy a cambiar de religión. Imagínese usted escuchar a alguien. Ahí tú tienes, Jesús dijo, ¿no? Por sus frutos los conoceréis. Exacto. Y la palabra es lo que te muestra realmente qué hay en el corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca, dice. Ahí tenés una persona con un yo tremendo, un yo que supera todavía al Padre Celestial. O sea, que está poniendo la religión, tradición, por encima de Dios. Por favor. Entonces, ¿será eso? Yo me pregunto. Eso te habrá chocado, es claro. Me dio duro porque era alguien que uno quiere. O sea, yo decidí, no, yo voy a cerrar mi Biblia porque si ni Dios puede cambiarte. Sí, no, por favor. Yo lo que puedo es solamente orar por ti. Así es, querido. Y es triste. Yo en mi experiencia como pastor he encontrado, aún en la iglesia adventista, dirigentes con un gran yo, teniendo la verdad de Dios. Y ahí está en la Biblia el cuadro. Lo transportamos a la época de Jesús. Los fariseos, dirigentes del pueblo escogido de Dios, todavía estaban escogidos todavía, ¿no es cierto? Todavía estaba la oportunidad de que ellos se arrepientan y dándoles. Pero tú te das cuenta que el corazón humano es muy complicado, mi hermano. Porque se imagina decir algo así que hasta con inteligencia humana solamente no tiene sentido. Y mucho menos espiritualmente hablando. Claro. O sea, hay una ceguera espiritual ahí. Sí. Quizás puede ser por orgullo que alguien, la parte humana simplemente por orgullo diga algo así. Es que estando en el tema de la salvación, tenemos que primeramente nosotros convertirnos, ¿te das cuenta? Antes de abrir la boca. Porque en lugar de ser a veces instrumentos para el Señor, somos piedra de tropiezo. Sí, esa es una batalla que yo le digo, le admito, yo cometí error como cristiano. No, de hecho. A veces yo también en mi vida habré cometido errores, en mi ministerio, pero Dios me ayudó, ¿viste?
siempre tuve compadecencia del prójimo, viste, la situación, a veces los vicios, de gente con vicios, ¿verdad? Y así es. Si no hay un amor, una compasión, una conversión hacia Dios, nuestra lengua va a hablar más bien de soberbia, ¿viste? Y de yo. Yo todavía sufro, pastor, porque yo le he tenido que pedir perdón y esto es, le doy gracias a Dios, si me doy algo de crédito, le doy gracias a Dios a Él, es por ayudarme a reconocer de estas faltas que yo tengo. Está bien. Pero no es que me gloríe por eso. Claro. Sino es... No. Honestamente, quisiera pagar ese switch. Tengo ese problema de... hasta mi padre, o sea, cosas que yo veía a mi padre y uno no le gustaba. Y entonces quizá uno ponerle una forma peor. O sea, no heredar, sino tener algo peor de carácter. Es algo que el enojo, o sea, yo he tenido que pedirle perdón a mi hijo. Así está. Porque yo le he tenido que decir, ese no era yo. Yo estaba equivocado. Yo no tengo derecho de hablarte así. Yo no tengo derecho a ese enojo. Pero es un problema que estoy pidiéndole a Dios que me ayude. Claro. O sea, tengo esa batalla. Es como, y me da tristeza tener ese problema. Es algo fuerte, pero también al mismo tiempo me da un poco de ayuda. Cuando Pablo dice, lo que yo quiero hacer, lo que quiero hacer no hago, y lo que no quiero hacer eso hago. Entonces, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Es así, y esa es la lucha, mi hermano, esa es la lucha que yo te dije, que pasó en mí también, algunas cosas que tuve que abrir los ojos y darme cuenta de mi error y pedirle perdón al Señor, ¿te das cuenta? En fin, por misericordia somos salvos, así que querido, Dios es muy misericordioso. Y es interesante, yo sé que ya estamos tarde y vamos a cortar, pero es interesante también que usted, por encima de todo, o sea que a veces yo he sentido que algunos adventistas quizá por encima ponen lo del sábado, suena como algo tan esencial. Claro. Entonces, pero usted me está mostrando que no, que su doctrina pone por encima de todo la gracia de Dios. ¿Sabes lo que pasa, querido? Que es la forma, ahí está el error humano, te das cuenta, que captan algunas cosas que lo ponen como en primer lugar, y no es en primer lugar. No es. Es una consecuencia de lo otro. Es una consecuencia porque nosotros, por ejemplo, hacemos hincapié en los mandamientos de Dios, claro, por eso guardamos el sábado, porque ahí están presentes y es un recuerdo de la creación de Dios, ¿no es cierto? Y se repite en el Apocalipsis, en los 3 ángeles. Y ahí te estoy hablando por ese punto que dices, bueno, tenemos que estar unidos. Sí, podemos estar unidos y compartir así como lo estamos haciendo, ¿viste? Yo como adventista, vos como bautista, armónicamente y con amor cristiano, ¿te das cuenta? Porque eso no va a ser punto de separación entre nosotros, va a ser más bien punto de mostrarnos que somos realmente cristianos, como con el vínculos del amor de Cristo. Pero tenemos que también distinguir que estamos en tiempos de que la verdad de Dios va a salir a flote. Estamos en tiempos de una ciencia que ahora, mira, está recorriendo el mundo, lo que estás haciendo y otras cosas que están también en los medios. La inteligencia artificial. En los medios de comunicación está una cosa tremenda, y estos son obras de Dios para que el Evangelio llegue al mundo entero. Para mí es eso. Son puertas que Dios está abriendo, porque si seríamos buenos cristianos, estaríamos totalmente entregados y para anunciar la venida del Señor, etcétera, ¿no? Pero todavía estamos con la carga de la humanidad, ¿te das cuenta? Entonces, pero eso también tenemos que mostrar que hay una diferencia entre la verdad de Dios.
La verdad de Dios es un tesoro. Y fíjate que gracias a Dios, Lutero, que abre el camino de como protestantes, que protesta contra Roma, ¿no es cierto? Un siervo de Dios. Y después los otros también reformadores, ¿verdad? Que es interesante aclarar también, pastor, que esto no es una cosa anticatólica, el punto, sino había un problema que la misma Iglesia Católica admite, que había un problema de que hasta ellos admiten que se estaba pasando de la raya la indulgencia. Cuando Martín Lutero vino, yo creo que la Iglesia estaba pasando. Recordemos que la Iglesia Católica era una institución no tanto religiosa, sino también política. Y más en ese tiempo, el ejército, pero no nos engañemos, exacto. Sigue siendo política. Bueno, pero no con un ejército. No. Bueno, también es una cosa, diferencias de sábado a una diferencia de cómo somos justificados ante Dios. Porque ¿qué pasa? Yo hallo que si todavía estamos esclavizados en las obras, entonces como que Cristo vino y no cambió nada. Porque entonces seguimos lo mismo que los judíos. No. Pero sabes que si te das cuenta, cuando estudies el santuario terrenal, que era un reflejo del santuario celestial, que Moisés lo hizo de acuerdo hazlo de acuerdo a lo que te he mostrado. Y ahí vas a comprender que digamos, se me va un poquito el hilo, ¿viste? A lo que quería decir. A veces me pasa eso, ¿sabes? A mí me pasa también. Me viene como un bloqueo. Sí, un bloqueo. Lo que te quiero decir es que nosotros interpretamos que los mandamientos de Dios no es que vamos a suplir, Cristo los cumplió, pero también en algún momento de la salvación aparecen los mandamientos de Dios en la vida cristiana ya. No vamos a matar, no matarán, porque ahí están los principios fundamentales, el amor. Cuando le preguntan a Cristo, el fariseo le pregunta, ¿cuál es el mandamiento grande de la ley? ¿Y qué le responde Cristo? Dios. Amarás a Dios de todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Y yo creo que es el que más fallamos. Bueno, pero fíjate, sí, claro que fallamos. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El resumen de los 10 mandamientos está en los 4 mandamientos primeros. El amor a Dios, no tendrás imagen, no te harás imagen, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, segundo mandamiento. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen, y que hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, 3er mandamiento. 4º mandamiento, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás, harás todas tus obras, mas el 7º será un reposo para Jehová tu Dios, para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia. Y ahí hay un punto ecológico. Aún las bestias reposaban en sábado. Dicen, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Pero los adventistas no llevan todavía las otras leyes. Aparte de los 10 mandamientos, son muchas, como decir, las mosaicas. No, esas eran símbolo de Cristo. Eran la sombra, como dice Pablo, y es ese texto que a veces se tergiversa, ¿no? Cuando Pablo dice, no juzgues por comida o bebida, ni día de reposo, pero eran los reposos judíos.
la Pascua, habían 7 reposos que tenían ellos que no caían en sábado. Pero el sábado eso tenían que repetirlo, ¿no? El día cuando era sábado, 7º día de la semana, ellos descansaban, ¿no? Pero en el principio del cristianismo, estamos hablando hasta del primer siglo, ellos empezaron a hacer, bueno, se reunían varios días a veces a adorar a Dios, pero el domingo desde el principio se empezó a usar, también lo interpretaron por la forma que resucitó Jesús en el domingo. ¿Sabe lo que pasa? Que el romanismo, el imperio romano... Pero el primer siglo todavía... No, ¿qué primer siglo? El primer siglo todavía no se había unido el cristianismo a... No, pero ahí estaba la fuerza de Roma. En el año 70 es destruido Jerusalén, querido, por la fuerza romana. Yo sé, pero el cristianismo era perseguido por los romanos, o sea que claro, no estaban siendo guiados por nada de autoridad romana. Pero era la fuerza romana. Ellos, los romanos, no querían saber nada del pueblo judío. Y el sábado les daba mal olor. El pueblo, desgraciadamente, ¿no? El pueblo judío fue un pueblo muy testarudo. Cuando en el año 70 fue rodeada por el ejército de Tito, Tito Vespasiano, ellos ofrecieron una resistencia terrible y estuvieron tan apretados de que no podían salir y los sustentos que comían a sus propios hijos. Y Jesús lo vio. No lloréis, le dijo a las mujeres de Jerusalén, por mí, sino por vuestros hijos, porque él veía la obstinación que lo habían rechazado a él, de un Dios de gloria, el siervo de gloria, y vio la obstinación de este pueblo. Y en el año 70 dice que cuando entraron los romanos, habían cristianos adentro de Jerusalén, y Dios le había dicho, Jesús le había dicho, cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed que es la hora. Y el ejército romano tuvo como una retirada muy estratégica, ¿no? Porque no era que se iban, sino que iban a volver con fuerza. Y ahí los cristianos de Jerusalén huyan. Orad para que vuestra huida no sea ni en invierno ni en sábado. ¿Te acuerdas? Capítulo 24 de San Mateo. Pero cuando vienen otra vez los romanos, dice que entraron con tanta furia que la sangre corría por las calles como cuando hay una tormenta de agua, ¿viste? Es una lluvia fuerte, ¿no? Wow. Así corría la sangre. 1 millón de personas mueren por la obstinación, porque ahí estaban los grupos políticos de Jerusalén que no querían entregarse, querían resistir. Eso dio un mal gusto a los romanos acerca de los judíos. Y el sábado era un problema. Porque se lo acomodaron un poco. Claro, porque entonces cuando viene Roma, cuando Constantino se hace cristiano, año 313, él decreta la observancia del domingo. La observancia fue el primer edicto sobre el asunto de la observancia del domingo. Es que algunos dicen que era por el dios Sol, que Sunday, no sé si tiene algo que ver con eso. Precisamente porque el dios mayor, Zeus, era el dios de los romanos y la adoración era el día domingo. Pero era aunque había muchos cristianos que adoraban, que tenían el sábado, pero que los identificaba como judíos rebeldes. Entonces había una puja muy tremenda en contra del sábado. Pero todavía estaban o sea, si era algo tan esencial,
Juan todavía estaba, ¿por qué dejar que se celebrara el domingo en vez de sábado si era tan integral para lo de... Querido, si no cambió nada con lo de Cristo? no, es que el texto que tal vez tú usas es cuando ellos dice que el primer día celebraban la Santa Cena. Tal vez es el asunto, ¿no? Ellos adoraron el sábado, pero Pablo quedó hasta el domingo. Eso es interesante tomar en cuenta algunas cositas. Tengo aquí que dice, los primeros cristianos eran judíos y guardaban la ley, incluido el sábado. A medida que el cristianismo se extendió a los no judíos, gentiles, las cuestiones relativas a la observancia de la ley y el sábado debían abordarse. Pablo escribió a los romanos, uno hace diferencia entre un día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come para el Señor, come, pero porque da gracia a Dios. Y el que no come, para el Señor no come, y da gracia a Dios. Romanos 14, 15 y 6, correcto. En Colosenses 2.16 agregó. Bueno, el de Colosenses es cuando habla Pablo sobre los nadie juzga. Día de fiesta. Claro, de sábado dice, ¿no? Pero son los sábados ceremoniales. Pero dice así, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida. Claro. O en cuanto a días de fiesta, luna nueva o día de reposo. El sábado, sabá, no era un requisito para los cristianos. No había nada de malo en guardar el sábado, pero no era obligatorio para los cristianos. Bueno, el asunto es, o están los 10 mandamientos en vigencia o no lo están. Bueno, por eso vino Jesucristo, porque en verdad es que en mi punto de vista nadie lo cumple. O sea, deberíamos trabajar para cumplirlo, sí, pero cumplimos nosotros. Bueno, el primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas, pastor. Eso en verdad es algo como humanamente imposible. Con Cristo es posible, pero es que como que ¿cuál cristiano cumple el mandamiento de amar a Dios sobre querido, todas las cosas? No podés tener tu propia regla. Tenés que tener la regla de Dios. Ahora yo te digo una cosa. Claro que humanamente no podemos por nosotros mismos. En la conversión, sí. Cuando hay conversión, ahora nosotros nos queremos hacer la voluntad de Dios, ¿te das cuenta? Pero es que si pudiéramos cumplir los 10 mandamientos, no era necesario la muerte de Cristo, entonces. No, que se haga la luz. Porque como tú mismo reconociste que en tu vida cristiana hubo errores y yo reconocí en la mía, aún siendo ya haberme criado en la iglesia adventista, pero voy vislumbrando otras cosas que tengo que perfeccionar en mi vida. ¿Te das cuenta? Lo que te quiero decir con esto, para no cortar el hilo otra vez, es que hay cosas que tenemos que reconocer, ¿viste? En la vida cristiana que uno puede hacerla. La cuestión, el punto de vista suyo es que hay que seguir los 10 mandamientos. No, hay que eso agrada a Dios y en la vida de Cristo se cumplió. Exacto. Y lo dice claramente San Mateo, capítulo 5, en el Sermón del Monte, capítulo 5, 6 y 7. No penséis que he venido para abrogar la ley. He venido a cumplir. A cumplir, exacto. Sino que os digo que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una iota es la letra más pequeña del calendario judío, ni una iota, ni una tilde perecerá de la ley. Ahí yo entiendo de que los 10 mandamientos, ahora las leyes judías, esas por supuesto que quedaron abrogadas. Pero no era Pablo hablando como que la ley nos dejaba saber que éramos pecadores. O sea que la ley nos condena.
porque en verdad, si pudiéramos cumplir la ley, no hubiéramos necesitado... Querido, y por supuesto que nosotros, Cristo es nuestro Salvador. Te he dicho ya, somos salvados por gracia. Pero de que ahí está el punto, ¿viste? Si yo te digo, ¿qué pasa con el séptimo mandamiento? ¿Tú eres, adulteras? No, me dices, no, porque... No estamos bien, pero yo sé que si cargo en la tentación, no quiere decir que estoy condenado. Claro. Porque tengo abogado en Cristo, tenés abogado. Pero no es como que como cristiano mi intención es pecar. O sea... claro. Es decir, la lucha, porque la lucha está. Pero sabemos que Cristo es nuestra ayuda, nuestro protector, el que nos puede ayudar a vencer, ¿te das cuenta? Y así, cada uno de los mandamientos, vos podés repetirlos, ¿verdad? Vamos a robar, vamos a... No, definitivamente no. Vamos a deshonrar a nuestros padres, no, al contrario, ¿no? Todos son... El problema está en el sábado, querido. Cuando tú llegas al sábado, ¿y por qué no el sábado? Siendo que está incluida en la ley de Dios. Y está incluido en la parte de amar a Dios sobre todas las cosas. Porque Jesús resumió los 10 mandamientos en amor a Dios con toda tu fuerza, con todo tu entendimiento, y a tu prójimo como a ti mismo. Amor a nuestro prójimo. Así que, querido, si comienza te das cuenta que eso estaba dentro del arca de la ley de Dios. Pero no andamos con el arca. No andamos con el arca, pero en el cielo está el arca. Si Moisés lo vio del cielo y es porque hay un día de purificación. Y ahí es el punto que vamos a llegar con la purificación del santuario, donde Miller se equivocó. No era la venida de Cristo, sino era eliminar. Cristo está en el cielo ahora, y esa es la explicación de que el santuario sería purificado, es cuando Cristo en el cielo, nosotros creemos que en 1844, al finalizar los 2300 días, Cristo se presenta ante el Padre, se abren los libros, y ahí entonces Dios limpia definitivamente los pecados de su pueblo. Por eso es tan importante esa profecía. Una última pregunta, pastor, cambiando de tema para terminar. No te quisiera dejarlo ir sin preguntarle cuál es su pensar, qué es el mal, es una guerra espiritual lo que está pasando últimamente, especialmente en todo el mundo oeste, desde el oeste como Estados Unidos, Europa. Cualquiera persona con sentido común diría, claro que no está bien que un hombre se cambie de sexo y que compita en los deportes contra mujeres. Claro que no está bien todo esto pronombres de que yo tenga que decirle a usted ellos en vez de usted, en vez de él. Claro que no está bien que me quieran cancelar, destruir mi vida por mis creencias cristianas, vamos a decir, porque no voy de acuerdo con todas esas cosas. Sé que secularmente se puede ver como un empuje organizado de mucho dinero para empujar estas ideologías de sexo, de wokeismo, de lo woke. Todas estas ideologías así, pero usted está al tanto de eso. ¿Esto es una guerra espiritual o es simplemente el mundo secular está empujando estas ideologías? Claro, es la lucha entre el bien y el mal, querido, entre Dios y Satanás. Satanás está tratando en estos días finales, sabe que le queda poco tiempo, de que el mundo esté absorbido por el mundo, por las cosas temporales, ¿viste? Y eso es lo que afecta al cristianismo hoy en día,
porque la mundanalidad, el individualismo, todo se ha metido aún dentro de los cristianos. Es que influye porque estamos en medio, ¿te das cuenta? Tenemos que ser bien hábiles para dejar esas cosas y abocarnos realmente a adorar al Dios verdadero. Antes que, ¿verdad? Yo siempre miro las noticias, ¿viste? Tengo ahí a la hora de que miro mis noticias como para estar informado. Pero cada vez que miro y veo la situación del mundo, veo cómo la lucha entre el bien y el mal se está intensificando cada día más. Dios no está de brazos cruzados, ¿no? Porque el Espíritu de Dios, y ahora nosotros creemos que ya pronto viene cuando la tierra se va a iluminar con la gloria de Dios, ¿viste? En otras palabras, el derramamiento para los hijos de Dios del Espíritu Santo, como fue la lluvia temprana allá en los días apostólicos. Y ahí entonces ya viene, es el precursor del fin. No sabemos cuánto tiempo puede durar esa emanación del Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿viste? Que vamos a tener que testificar, ¿no?, al mundo de la verdad de Dios. Y entonces viene el fin. En otras palabras, contestando tu pregunta, estamos en el tiempo final, evidentemente. Esto humanamente, y hasta usando lógica humana, es casi imposible pensar que personas de verdad crean que es justo que alguien que competía contra hombre 2 años atrás venga y se cambie de sexo y esté compitiendo en boxeo contra mujeres, dañándole la vida. ¿A quién se le ocurre, hasta humanamente hablando? Pero entonces es como una ceguera espiritual, algo más allá. Y no es como que porque como decís, yo personalmente, no es que yo no rechazo a nadie por su orientación sexual. Lo que me molesta es este empuje, yo estoy correcto sí o sí. O sea, y que eventualmente quieran que las mismas iglesias, que algunas iglesias se han ido por ese lado. Claro. O sea, como que es un empuje forzado a que acepten su estilo de vida. Qué cosa, ¿no? A incluso influir, porque tú vives tu vida, déjame vivir la mía, pero ya es como un empuje. Claro. Incluso creo que se puso tan peligroso, porque antes como que se escondían, 20 años atrás, eso era como que no lo hablaban, era algo de planificación, oculto, pero ya es a lo abierto. Sí. Entonces, sí. Incluso vemos que quizás, no quiero entrar en cosas de política, pero hubo hasta intentado de asesinato a candidatos presidenciales. No sé si tenía que ver porque sabían que iba a oponerse a muchas cosas de estas, aunque no hay nadie perfecto. O sea, no es que estoy poniendo fe en un hombre, sino hubo un atento implacable de evitar las elecciones pasadas en las cortes judiciales, asesinato, el departamento secreto total. No puedo decir que fue negligencia total, porque ni yo yo fui militar solo 4 años, y yo no hubiera cometido los errores que cometieron ahí. Se ve como que fue una negligencia tan grande que fue a propósito. Entonces está el maligno tan fuerte. Que se cree que ya lo puede hacer a lo público. Sí, te das cuenta, es así. No hay duda de eso, ¿no? Y nosotros que tenemos la visión de la palabra de Dios, dice claramente Apocalipsis, ¿no?, que ha descendido con grande ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Bueno. Está clarito, yo lo veo, ¿viste? Pero pastor, Dios es más poderoso que el maligno. No, es que, vamos a poner nuestra esperanza en Él. Por supuesto, Dios no está de brazos cruzados, querido. Exacto. Y esa es mi seguridad, saber que Él nos protege individualmente y su pueblo, ¿viste? Es decir, Dios tiene sus hijos sinceros de acá y allá en todo el mundo. Él está activo, está muy activo. Y aún toda esta ciencia que estamos viendo en la actualidad, hay un propósito que Dios tiene.
Amén. evidentemente, ¿sabes? Y lo estamos viendo. Fíjate que esto llega a la lejana China, a las islas del Pacífico. Antes los misioneros salieron de acá para evangelizar el mundo, ¿viste? Con el mensaje evangélico, ¿no? Pero ahora el que quiere llegar a la verdad va a llegar a la verdad, mi hermano. Amén. ¿No? Muchísimas gracias, Encantado, pastor. querido. Yo me entusiasmé también, ¿viste? Sí, me voy a despedir así, entonces. Bueno, señores, muchísimas gracias por escuchar este podcast. Esperamos que haya sido de bendición para ustedes. No se olvide de suscribirse al canal si no lo ha hecho, para poder llevarle más contenido como este. Le prometemos que vamos a estar más activos. Yo sé que este canal es algo como una obligación como cristiano, que me siento obligado a hacerlo, o Amén. Tener la bendición de hacerlo, y por eso vamos a luchar de manejar el tiempo bien entre nuestros otros canales y porque sabemos la importancia del Evangelio para vida eterna. Amén. De tanto que se necesita en el mundo ahora. Muchísimas gracias, y que Dios le bendiga a todos. Adiós. Muchas gracias. Gracias, pastor. Muchas gracias, encantado.